2024, algunos boxeadores rompieron todos los récords de ganancias, protagonizando peleas épicas, otros con peleas controvertidas que movieron millones de dólares. En este video te revelaremos quiénes fueron los mejores pagados de este año y cómo lograron amasar fortunas que dejarían boquiabiertos a cualquiera. Comencemos por los protagonistas de uno de los capítulos más importantes en la historia del peso pesado, Tyson Fury y Alexander Usyk. Estas dos figuras no solo dominaron el cuadrilátero, sino también las taquillas, generando cifras astronómicas en 2024. El Gypsy King, Tyson Fury, acumuló la impactante suma de $147 millones gracias a dos megapeleas contra Usyk. Aunque el ucraniano se llevó las victorias, Fury sigue siendo un fenómeno comercial, con 140 millones provenientes de sus combates y otros 7 millones en patrocinios. Por su parte, Alexander Usyk, con un estilo técnico impecable y una mentalidad de acero, no solo retuvo su invicto, sino que se convirtió en el campeón indiscutido de peso pesado. En total, Usyk ganó $122 millones, de los cuales solo 2 millones provinieron de acuerdos publicitarios. Sus victorias en mayo y diciembre sobre Fury marcaron un antes y un después en su carrera. Aunque sigue siendo uno de los nombres más grandes del boxeo, Saúl Canelo Álvarez cedió el trono del boxeador mejor pagado. En 2024, sus ganancias ascendieron a $73 millones, de los cuales 65 millones provinieron de sus peleas contra Jaime Munguía y Edgar Berlanga, y otros 8 millones de patrocinios. A pesar de caer al tercer puesto en esta lista, Canelo mantiene su estatus como uno de los favoritos de la afición y un ícono del deporte. Su atractivo comercial y su habilidad para negociar contratos multimillonarios lo mantienen en la cima del boxeo mundial. En el cuarto lugar encontramos a Anthony Joshua, quien tuvo un año lleno de altibajos. A pesar de sufrir una derrota inesperada ante Daniel Dubois, Joshua logró una victoria frente al ex campeón de UFC, Francis Ngannou. Estas peleas, sumadas a su popularidad global, le generaron un total de $60 millones. Su nombre sigue siendo un imán para los aficionados británicos, y hay rumores de una posible pelea contra Tyson Fury, si es que no se retira, que podría romper récords. En el quinto puesto tenemos una figura que divide opiniones, Jake Paul, con $48 millones en ganancias. El influencer convertido en boxeador ha demostrado que sabe cómo vender una pelea. En 2024, Paul enfrentó al legendario Mike Tyson en un combate que, aunque no cumplió con las expectativas deportivas, generó millones. La pregunta es, ¿está Jake Paul aquí para quedarse o su éxito es solo una moda pasajera? Cerrando el top 6 encontramos a Naoya Inoue, quien recaudó $42 millones. Con victorias impresionantes sobre Teshota Doheny y Luis Neri, el monstruo japonés sigue consolidándose como uno de los mejores libra por libra del mundo. Su agresividad, técnica impecable y una racha invicta lo han convertido en un fenómeno global, llevando al boxeo japonés a nuevas alturas. Y hablando de fenómenos, 2024 también vio el regreso de Mike Tyson al cuadrilátero, a sus casi 60 años. Aunque su pelea contra Jake Paul fue considerada un fiasco deportivo, el impacto mediático fue enorme, generándole a Tyson $20 millones. ¿Quién habría imaginado que Iron Mike seguiría siendo una máquina de hacer dinero después de tantas décadas? El 2024 fue un año espectacular y polémico para el boxeo, con figuras que no solo brillaron en el ring, sino también en el negocio, desde el dominio de Fury y Usyk hasta la resiliencia de Canelo y la polémica de Jake Paul. El boxeo sigue siendo un espectáculo global que mueve millones. Ahora te pregunto, ¿quién crees que dominará las listas de ganancias en 2025? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.